Continuamos en ese aprendizaje tan importante que ocurre a través de la célula. Recordemos que uno de los componentes de ella es la edificación, lo cual se logra por medio de los estudios que semana a semana ustedes, líderes y lideresas, están impartiendo. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca de el perdón de los pecados. El título de esta enseñanza es Jesucristo perdona los pecados. Es una realidad, esa triste condición irreconocida de la humanidad, de estar alejados de Dios, de estar en pecado. La Biblia, a través de sus páginas, narra esa triste realidad y también nos habla de ese Dios que se muestra misericordioso. Pero, ¿qué es el pecado? Hay quienes piensan que es una palabra caduca, que ya cayó en desuso, que eso de pecado huele a una religión de personas antiguas, huele a viejo pecado, porque a veces no se explica su significado. Pero pecado es haberse rebelado contra Dios, es haber roto esa relación que el ser humano tuvo desde el principio, porque Dios lo creó para eso, para que viviera en su presencia. Es también pervertirse. Y cuando nosotros buscamos el significado en su palabra original, la palabra pecado, lo que significa es errar el blanco. Es decir, Dios nos creó con un propósito, diseñó en su perfecto plan cuál habría de ser la condición del ser humano en su relación con Él. Pero ya lo he mencionado, se rebeló, se rompió la relación con Dios, se pervirtió, y ese diseño que Dios había hecho para el ser humano se perdió. Pero yo quiero leer un texto bíblico porque en él basamos esta enseñanza. Y se encuentra en la primera epístola de Juan, en el capítulo número 1. Interesantes versículos porque son la base de esta enseñanza. Porque las enseñanzas que compartimos cada semana deben de hundir raíces en la palabra de Dios. Y dice así, el versículo 8, 9 y 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esa es la lectura que sustenta esta enseñanza. Y estaba diciendo como introducción que el ser humano no hace la voluntad de Dios. Se alejó, dándole, como decimos de manera para que se ilustre, la espalda al Creador. Ya no vivió de cara a su luz, sino sus sombras, las sombras del ser humano, cayeron delante de él al alejarse de Dios. Esa es la realidad. Pero para ser fieles al texto bíblico, se está hablando del pecado en un creyente que no reconoce esa condición, que no acepta o no se da cuenta. Y ese es el engaño, el sutil engaño de la religión,
Pensamos que al creer en Cristo, nuestra vida entonces está libre completamente del alcance del pecado. Y no tenemos presente que la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Hay un conflicto, como dice la misma palabra de Dios, entre el espíritu, es decir, la nueva naturaleza, y la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, el primer ser humano. Hay entonces un conflicto que genera una crisis porque se produce una tentación y somos vulnerables a pecar, aun que seamos cristianos, si no nos damos cuenta que hay un enemigo dentro de nosotros. Pero también la incitación o la tentación para pecar, es decir, para errar el blanco, para no hacer la voluntad de Dios en la vida de un cristiano, procede del sistema de cosas. Le llamamos mundo. La forma en que las cosas funcionan, la cultura en la sociedad. El mundo entero está bajo el maligno y la forma de pensar, de proceder, de vivir, está influenciada por el mal. Entonces, el mundo, y ya lo mencioné, Satanás, son fuentes de tentación. De ahí que un cristiano podría, porque somos vulnerables, pecar. Y es lo que Juan está diciendo acá, que no se debe decir, que no se debe de afirmar que no tenemos pecado. Seremos libres completamente de esta naturaleza inclinada al mal cuando nuestra santificación sea perfecta. Y eso va a ocurrir el día de la glorificación. Pero negar que somos vulnerables y que fallamos es escudarnos y escondernos bajo la capa de la piedad, bajo el manto religioso y tomar una postura farisaica. Por eso Juan está diciendo que no podemos decir, afirmar que no hemos pecado porque nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, esa verdad que decimos poseer, en la cual nosotros queremos vivir y defender, no está en nosotros cuando contradecimos a Dios. Pero en esta ocasión yo quiero desarrollar 3 puntos importantes. El primero es que el ser humano está en pecado. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Y aunque el ser humano no comprenda y piensa que la vida es así y que hay que vivir de acuerdo a lo que se siente, a lo que se piensa, a cómo los demás viven y aprender entonces de la cultura, la forma en que las cosas deben de funcionar, la vida debe de llevarse de esta manera porque así lo hacen los demás. No es consciente de esa realidad del pecado, el ser humano. Sin embargo, Dios ha dicho que se ha alejado el ser humano de Dios, rompió su relación, se rebeló, se pervirtió y erró el blanco. No puede hacer la voluntad de Dios. Y eso es interesante, porque la doctrina bíblica nos enseña que hay una incapacidad total del ser humano para agradar a Dios, para pensar en Él, para desear agradarle, y está imposibilitado para accionar en la dirección de hacer la voluntad de Dios. Hay una muerte espiritual. Bien lo dice la palabra de Dios que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que en el segundo punto, el ser humano no reconoce su condición. Primero es que nadie se salva. Y ya lo dije, también el creyente podría ser susceptible a errar si no se cuida, si no comprende que hay una lucha en contra del pecado, de la cual no se nos da tregua. El pecado, esa influencia del mal, no va a detenerse en ningún momento. Eso es pelear la buena batalla de la fe, a lo cual
somos llamados. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es esa incapacidad de las personas sin Cristo de reconocer. No pueden reconocer su condición. Y eso es tan difícil, pero debido a que hay una muerte espiritual. Pero pensemos en el cristiano, porque el texto va dirigido primeramente a la iglesia. En un cristiano que no reconoce. Es importante saber que si vamos a un médico, vamos porque estamos sintiendo síntomas de algo que no funciona bien en nuestro cuerpo. Y por eso vamos, conscientes de que un diagnóstico luego de una evaluación se nos dará para luego prescribir una medicación. Pues a Dios hay que acercarnos conscientes de nuestra frágil condición, de nuestra vulnerable humanidad que fácilmente puede deslizarse al mal, y no acercarnos negando, no como el hombre de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, un religioso empedernido, decía: te doy gracias porque no soy como los demás, y refería sus méritos religiosos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y no soy como este publicano, porque cerca de él, humillado, sin siquiera poder levantar su rostro, estaba un hombre diciendo: sé propicio a mí, pecador. A veces podríamos ser inconscientes por el hecho de ser creyentes de esa realidad, de esa vulnerabilidad, y entonces negar una condición que al acercarnos a Dios en humildad y honestidad deberíamos de admitir. Porque el texto bíblico dice que no podemos negar, decir: no, yo no peco, yo soy diferente, y nos comparamos con aquellos que están en una situación lamentable, o los que han caído en desgracia, o el cristiano que recién tropezó. A veces se podría pensar, y eso no es cristianismo, eso tiene un tinte hasta diabólico, de que si aquel falla, yo estoy mejor. Si aquel se queda, pues yo sigo, y yo me veo mejor si otros fallan. Pero eso no es ser iglesia. Ser iglesia es llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Entonces, en este segundo punto, difícil para el ser humano sin Dios reconocer. Solo la obra del Espíritu Santo, y de ahí la necesidad de la predicación del Evangelio y la confianza que la gracia de Dios es eficaz y el llamado de Dios es irresistible. Y eso porque el Espíritu Santo llega a esa condición de muerte en donde la conciencia podría estar cauterizada, y hace que el hombre, que el ser humano pueda reconocer su condición de la que no se daba cuenta. Solo Dios, solo el Espíritu Santo puede hacer volver en sí a la persona que está tan alejada de Dios, porque de lo contrario, la dureza, la muerte espiritual imposibilitan ese reconocimiento. Y acá dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero para confesar primero hay que reconocer, hay que ser honestos, y esa honestidad únicamente la logramos o se produce por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, está acompañando cada exposición del Evangelio, cada llamado que hacemos para que las personas se reconcilien con Dios. Solo Dios puede hacer que se reconozca esa condición y lo delicado en lo que se encuentra un ser que está en pecado. Porque la trágica situación o el trágico desenlace de alguien que no puede darse cuenta de cómo está es la consecuencia eterna. No solamente la muerte física, porque escrito está en el libro del principio de Génesis que Dios había advertido a las personas
a Adán y a Eva que el día que desobedecieran, eso es pecado, es rebelarse, es romper la relación, es pervertirse, es cerrar el blanco, perecerán. Y ocurrió. El ser humano luego, con el tiempo, murió. Pero la consecuencia de una segunda muerte, como la Biblia lo llama, es trágico, porque es eterna. Esa es la muerte segunda, que tiene que ver con la ausencia de Dios en absoluto de la vida humana. Esas son las consecuencias del pecado. La eterna condenación, la ausencia absoluta de Dios en la vida. Eso que Cristo vivió para sustituirnos cuando en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el precio de la salvación. Por eso dice acá que si logramos reconocer por la obra del Espíritu Santo que nos conduce al arrepentimiento, a un cambio de pensamiento, de sentimiento y de acción, podemos confesar nuestros pecados sin importar el grado de maldad, porque todo pecado es una maldad, pero no importa cuán malo alguien sea o cuánta maldad se haya hecho, cuánto daño nos hayamos hecho a nosotros mismos y a los que nos rodean y a tantas personas, si confesamos, la palabra clave es la invocación. Allí está el poder de cambiar una situación. Cuando invocamos a Dios, dice que Dios es fiel y justo. ¿Por qué Dios es fiel y justo? Él es nuestro Padre, porque ahí el texto se está refiriendo al Padre. Es fiel porque en el sentido que se está escribiendo esta lectura, Dios promete ayudar a sus hijos aunque fallemos. No es un Dios que si le fallamos nos olvida y que no hay un perdón y que no tenemos lugar a un reconcilio y que Dios nos desecha porque le fallamos. Dios no es así. Dios no es un Dios vengativo. Es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y su fidelidad es a través de todos los momentos difíciles. Él conoce las luchas, Él conoce las debilidades, Él conoce los deslices, Él conoce los fracasos, Él conoce las faltas, Él conoce los pecados. No hay que esconderlos, no hay que tratar de vivir de apariencias, porque Dios es fiel y nos perdonará, no nos desechará. Dios, como ya se dijo, es un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos. Él es fiel y justo. ¿Justo por qué? Porque Él propició el sacrificio a través del cual seríamos justificados, declarados justos aunque éramos pecadores. Ese es el sacrificio de Cristo que nos es aplicado una y otra vez, porque Cristo es el mediador entre Dios y nosotros, es un abogado, y su justicia nos es atribuida, justificándonos. Dice, nos perdona si confesamos, porque Él es fiel y justo, y nos limpia de toda maldad. Pero, dice el versículo 10, si por el contrario afirmamos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque Él ha declarado que no hay justo ni aún uno. Porque Él ha declarado nuestra realidad, nuestra condición. Él sabe que somos polvo, dice la Biblia, y negarlo le hacemos a Él mentiroso, pero Dios no miente. Lo que ocurre cuando negamos y decimos no hemos pecado es que la palabra de Dios no habita en nosotros. Cristo quiere perdonarnos. Él está allí como un abogado, como un defensor ante el Padre. Y cuando fallamos, Él entonces se interpone para darnos perdón. El poder de su sacrificio, su sangre derramada en la cruz, es la que nos limpia de toda maldad. Por eso podemos nosotros recibir la paz y ser libres de toda culpa. Y por eso, si tú nunca has recibido a Jesucristo,
o si tú estás exponiendo el Evangelio a los amigos, debes de hablar con la convicción del perdón de Dios en Cristo Jesús. Y aunque las personas nieguen, no podemos negar la verdad que Dios ha declarado. Y por eso su gran amor y su gran misericordia de dar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es quien únicamente puede darnos perdón. En ningún otro, dijo el apóstol Pedro, hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, a la humanidad, en el cual podamos ser salvos. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Y entonces en cualquier momento, en cualquier situación, cuando le hemos fallado, podemos volvernos a Él y sincerarnos y decirle, perdóname, con la seguridad de que Él nos perdonará, nos limpiará. Y dije, Dios es Dios de segundas oportunidades y de nuevos comienzos. Por eso confiamos en ese eterno perdón que en Cristo Jesús recibimos. Cristo no ha perdonado solamente nuestros pecados del pasado. Cuando llegamos a Él y luego entonces negarnos a una realidad que está allí en nuestra vida, Él también perdona nuestros pecados presentes, de los cuales podemos ser libres y no ocultarlos y no arrastrarlos y no vivir una doble vida, porque Él también, repito, perdona los pecados presentes. Y si mañana fallamos, pues no estamos jugando con Dios. La verdad es que nuestra condición es esa. Él también nos perdona. Sacrificio perfecto, el de Jesucristo. Su sangre es eficaz, hoy como ayer, y mañana lo será. Él nos perdona entonces de toda maldad. Jesucristo es quien perdona los pecados. Quiero orar para agradecerle al Señor esa propiciación, ese sacrificio, esa mediación a favor nuestro. Gracias, Padre, por esta enseñanza de tu palabra, por esta verdad que ella trae a nuestra vida, porque nos habla de la realidad humana, de su condición pecaminosa y cómo, a pesar de ser hijos tuyos e hijas, fallamos, Señor. Porque tu palabra dice que no hay justo ni aun uno. Solo podemos ser justificados por el sacrificio de tu Hijo. Permítenos, Señor, sincerarnos y en humildad y honestidad reconocer, con la ayuda de tu Espíritu Santo y la obra eficaz de tu palabra que penetra en nuestro ser, en nuestra alma como una espada de dos filos y discierne las intenciones del corazón, poder darnos cuenta de nuestra condición. Ayuda a aquellos amigos y amigas que no reconocen aún, para que tú les guíes al arrepentimiento, Señor, al reconocimiento, y que puedan confesar sus faltas a ti en la seguridad de que Cristo pagó para dar perdón. Señor, gracias porque el testimonio tuyo es verdadero. Permítenos que tu palabra siempre esté en nosotros y no negarla, sino entregarnos a tu voluntad para aceptar tu verdad en nuestra vida. Que nuestra vida no se llene de orgullo al creernos mejores, espirituales, más que otros, infalibles, sino reconocer nuestra realidad, Señor. Gracias por este momento donde tu palabra ha venido a nosotros y por el perdón que en Cristo Jesús y en su sangre derramada podemos tener. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga y que su palabra siga edificándonos en cada una de las células de hogar. Amén.